¿Qué onda? Ya. Bueno, buenas tardes. Estamos transmitiendo este programa con un poco de complicación técnica por los errores humanos de mi persona, porque hoy no tenemos quien nos ayude a grabar. Entonces, bueno, con la comprensión aquí de los maestros tan lindos como siempre, pues estamos aquí probando. Esperemos que todo salga bien y pues nuevamente les recuerdo, estamos en su canal de SIC Tertulias en YouTube y en Facebook SIC Diagonal Tertulias. Hoy es el martes 21 de mayo del 2024 y tenemos un tema que pues quería yo abordar. Yo creo que ya desde el año pasado habíamos comentado de ese asunto y hoy por fin, bueno, vamos a dar con toda la adversidad técnica, pues vamos a dar inicio a estas conferencias que creo que nos hacen muchísima falta en medio de esta democracia electoral que vivimos siempre tan pragmática. Pues por aquí expertísimos, aparte de personas con mucho conocimiento, muy gentiles y ávidos en estos temas de ideología. Le pusimos al tema de hoy teoría de ideología política social, y es una introducción pues a estas conferencias que espero que nos estén acompañando, aparte de otros maestros, pues estos fraternos amigos y compañeros que son expertos en temas de ideología política social. Y pues les presento aquí al profesor Juan Campos Vega, que nos hace el favor de acompañarnos, al maestro Jesús Antonio Machuca Ramírez, que nos hizo el honor también de acompañarnos. Se nos había estado negando por mucho tiempo y ahorita nos hizo un espacio ahí en la agenda. Y bueno, acá el maestro Juan Reyes del Campillo. Pues ya han estado con nosotros los tres en otras ocasiones. Ya saben que acá, bueno, es periodista, economista de la UNAM y periodista de la escuela Carlos Septién. Bueno, acá tenemos al profesor de la UAM Xochimilco de Ciencias Políticas, y pues acá tenemos también a sociólogo de la UNAM de licenciatura y maestría en antropología social, ¿no? Está en el Instituto Nacional de Antropología, es profesor investigador. Entonces, bueno, pues como verán, tenemos aquí pues el honor de empezar con los mejores, y bueno, me gustaría que empezáramos, si así lo permiten, a lo mejor acá el maestro Juan, que nos dé así como una pequeña participación sobre cuál sería esta introducción a las teorías para poder entender un poco más o mejor pues las ideologías a través del tiempo, en estos tiempos y demás, que pues son temas muy largos, pero pues que él empiece, luego le damos la palabra aquí al maestro Jesús y luego acá al maestro Juan. Por favor, maestro Juan. Bien, un poco para abrir, porque es un tema muy amplio. Sí, creo que podríamos hablar de diferentes niveles. Hay teorías de largo alcance, que bueno, nosotros las conocemos, podemos ver desde el marxismo, el humanismo, todo lo que es, digamos, el autoritarismo,
y la misma democracia, ¿no? O sea, podemos, todos estos conceptos, los podemos ver como teorías de largo alcance, pero también podríamos reducirlo, o si no reducirlo, observarlo a partir de teorías intermedias. Y para esto, dices, bueno, ¿cómo analizar, por ejemplo, la democracia? Se me ocurre ese tema, ya que estamos metidos, ¿no? Claro. En la cuestión, tú dices, de la democracia electoral. Desde luego la democracia la podemos ir subiendo de nivel, ¿no? Hay muchas reflexiones al respecto. Podemos hablar, por ejemplo, lo que nos planteaba Robert Dahl muy brevemente sobre lo que es la democracia, en términos de democracia normativa y democracia empírica. Otro autor, por ejemplo Sartori, que ya va a tratar el tema más como desde la perspectiva de una teoría intermedia, relaciona inicialmente la democracia con la legitimidad, pero también la relaciona con el ejercicio del poder, y finalmente la va a relacionar con un ideal. Y esto nos lleva precisamente a que pueda resultar una discusión interminable hablar de democracia. Cada quien tiene su punto de vista, cada quien aporta, y no es que esté mal, ¿no? O sea, no es que unos estén mal y otros estén bien, todos están bien, pero es la perspectiva que se está utilizando del concepto de democracia para, ¿no?, referirse a entender. O sea, la democracia es un ideal. Todos queremos, todos hablamos de democracia, pero cuando aterrizamos la democracia, empezamos a tener diferencias. Claro. Porque a la hora de ver la democracia de manera, o sea, ¿qué es lo que legitima a una autoridad? Bueno, hoy en día, a diferencia, digamos, porque tenemos que distinguir entre la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos. Claro. Los modernos tenemos muy claro el asunto de la democracia en relación, primero que nada, a la autorización que una sociedad le da a un gobernante. Claro. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo se autoriza? Pues se le tiene que, a lo mejor, votar. De muchas maneras, pues, pero la que conocemos más es el voto libre y secreto. Porque en una asamblea, digamos, en las facultades, pues podríamos elegir a mano alzada. Claro. Y decir, queremos que sea nuestro representante tal persona y que tenga más votos. Hoy en día se está recuperando ese tipo de democracia. Por ejemplo, en el municipio de Cherán, en Michoacán, hablamos de un municipio que hoy exigieron la población de que fuese gobernado por usos y costumbres. Pues, ¿cómo eligen a sus gobernantes? Bueno, se postulan algunas personas y lo que tiene que hacerse es, el día de la elección, es que los que estén con un candidato con otro se tienen que formar en una fila. Okay. ¿Quién gana? El que tenga la fila más grande. Ah, bien, muy sencillo, pues. El que tiene la fila más grande. Entonces, y transparente, ¿no? Y se está autorizando a esa persona para que sea. Pero, esa es la palabra, o se autoriza, claro, ¿no?, a esa persona para que él sea el que gobierne, para que sea el presidente municipal, para que encabece, digamos, el ayuntamiento. Puede haber otras formas más sofisticadas, ¿no? Claro. Los usos y costumbres, ¿no?, que tenemos en muchos pueblos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, más de la mitad, mucho más de la mitad de los municipios se rigen por usos y costumbres, ¿no? Le han cambiado el nombre, pero bueno, es como lo conocemos, ¿no?
Y la población pues conoce a quien está eligiendo porque tiene una experiencia y porque lo ha elegido. O sea, hay un contacto, una relación bastante cotidiana con la población. Por eso se decide por uno. Y además van ocupando diferentes puestos. Claro. Eso es Importante, ¿no? sí, porque no se puede aspirar a ser presidente municipal a las primeras de cambio. Bueno, pero decía, bueno, la democracia como ejercicio del poder. O sea, lo primero que tenemos que entender es que la legitimidad de un gobernante es siempre una legitimidad de origen. Alguien le autoriza. Claro. Pero esa legitimidad no es eterna. Se tiene que estar reivindicando con el ejercicio del poder. Cada día, cada ejercicio, esa persona se está legitimando. ¿Por qué? Porque tiene que definir un ejercicio del poder. Y decía yo, y hay otra parte de la democracia que es la democracia ideal. Y podemos entender la democracia de otras maneras. Bueno, es la democracia de las mayorías, ¿no? La mayoría se impone sobre la minoría. Y podemos revisar otros autores, ¿no? Decía yo a Sartori, ¿no? En donde él se habla de la democracia, ¿no? Del principio de mayoría, ¿no? Eso creo yo que es muy importante. Ahora, actualmente estamos en una discusión sobre la cuestión de la democracia constitucional y la relación de la democracia con el pueblo. El concepto, digamos, democracia significa el poder del pueblo, ¿no? Y hoy en día uno de los problemas que tenemos es que se sobrepone, se privilegia los aspectos constitucionales de la democracia, los aspectos normativos, los aspectos de la división de poderes. ¿Y el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? Porque esa es la otra parte. O sea, la democracia entonces se compone de dos partes fundamentales, que son estas cuestiones constitucionales, estas relaciones de poder que se dan entre la división de poderes, ¿no? La parte, digamos, normativa, la parte legal, formal. Pero también está la otra parte, que es el pueblo. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo empatar estas dos cuestiones? Eso es lo más difícil realmente. Y hoy en día lo que estamos viendo, ¿no? Y un poco para aterrizar en el caso mexicano, es que por un lado hay un planteamiento de esta democracia constitucional de unos y otros que hablan, ¿no? Pero también la democracia es el poder del pueblo. Claro. Pues, no es que sea una por encima de la otra, ¿no? Es que tenemos que encontrar la manera de embonarlas, de empatarlas, ¿no? De que sean, vamos a decirlo así, empáticas una y otra. Ese es, digamos, y yo quería arrancar eso de manera más o menos rápida con esta idea de que los conceptos en la teoría política no son unívocos, ¿no? Muchas veces tienen varios significados de acuerdo con los niveles a los que nos estamos refiriendo. Ok, pues está bien, hasta ahí. Bueno, pues sí, es muy interesante lo que ahorita para inicio, ¿no? Nos comenta el maestro Juan y vamos a ver aquí al maestro Jesús, a ver qué nos quiere comentar al respecto. Por favor, Jesús. Bueno, hay un pequeño problema. No quisiera salir de esta línea argumentativa, pero lo que pasa es que el tema que yo venía, para el que venía avisado, digamos, ¿Quieres, tiene que ver con el tema de la emancipación del género humano y de la naturaleza. Entonces entré al tema que tiene que ver con la cuestión ambiental. Entonces no sé si esto significaría que me saliera un poco de esta línea. Yo digo que no, pero se me ocurre que de pronto, si el maestro Juan quiere aportar algo más, ¿verdad? Sí. Y luego entramos contigo, Jesús, ¿está bien? Perfecto. Sí. ¿Cómo ves? La
nada más que ha habido muchos obstáculos para su aplicación, que es el plebiscito. Hay otro que se llama